resumo con este dicho que es español, no solo del pan vive el hombre, porque hay un factor muy importante que es el efecto del clima en la producción de vino. Esto no es trivial. No es trivial y es bastante serio, bastante... Esto sí es negativo. Esto ha sido estudiado en varios grupos. Uno de los grupos que mejor lo ha estudiado es de Víctor Sadras, un investigador argentino que trabaja desde hace muchos años en Australia, que ha calentado en el campo, como ven, experimentalmente viñas, porque lo que sucede es que en condiciones de altas temperaturas se desacoplan los factores que determinan que la fruta tenga una calidad determinada, que los distintos factores... ¿Es el tiempo? ¿O es un teléfono? Entonces, cuando aumenta la temperatura, como digo, se desacoplan antocianinas, azúcares, factores que dan sabor, y la calidad del vino se ve notablemente afectada. Esto es una amenaza importante para la industria vinícola, pero aquí entra también el factor humano. Hay posibles mecanismos para evitar mitigar los efectos de las altas temperaturas. Uno obvio es mover las plantaciones hacia el norte, en el caso del hemisferio norte, o hacia el sur en el hemisferio sur. Otro que se está investigando por este grupo es manipular la poda de manera que se desplaza. Si uno poda la vid una vez que ha brotado y hay una segunda brotación, la fructificación y la maduración del fruto ocurrirá más tarde, ya metido en el otoño, cuando el clima va a ser favorable. Esto lo ha experimentado con éxito Víctor Sadras y se está experimentando en otros lugares. Por lo tanto, hay que pensar que los futuros agricultores y agrónomos encontrarán medios de fomentar la adaptación al cambio climático. La palabra clave es adaptación, que es lo que hemos venido haciendo en la agricultura desde los últimos 10.000 años. Pero eso se vende mal. Y ya para acabar, en relación al papel del suelo. En el caso de los sistemas agrícolas frágiles, los que han ido deteriorándose con la producción agrícola en el curso de los siglos, tenemos que movernos muy rápidamente, mucho más que en el pasado, para proteger un recurso que no es renovable, es el suelo. Esta situación no puede verse más. Esta situación, que no es infrecuente en esta península, es algo mucho más importante que el futurible efecto del cambio climático, porque esto afectará al futuro, a los futuros agricultores, irreversiblemente y para siempre, porque la tasa de formación de suelo es mucho más lenta que la de destrucción. Y en esto hay muy poco esfuerzo por parte de las administraciones, por parte de los agricultores e incluso por parte de los investigadores. Y es un elemento clave para que los investigadores del futuro y los agricultores del futuro puedan adaptar sus sistemas mejor a lo que nos espera, o lo que se espera que pase con el aumento de la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Y yo creo que nada más. Gracias. A continuación damos paso a un tiempo de preguntas, así que por favor, si tenéis alguna pregunta para el profesor Cereres.
tercera fila. Bueno, vale. Muchas gracias por la exposición. Me llamo Enrique Ferrer, soy agrónomo. Su exposición ha contemplado esencialmente los elementos, los factores edáficos. ¿Nos podría decir algo de lo que usted puede intuir que puede pasar a nivel de los factores de tipo sanitario, Sí, hay la misma incertidumbre que hay en relación a la lluvia. Es decir, los modelos predicen que algunas enfermedades y plagas serán más frecuentes o representarán una mayor amenaza y otras menos. Hubo un trabajo realizado en Italia con entomólogos de Berkeley, Andy Gutiérrez, un entomólogo de Berkeley, que simuló el efecto del cambio climático en la mosca del olivo. Ahí muestra que el impacto será positivo en el oeste del Mediterráneo, España, que es la mayor productora, partes de Italia, y que sería más negativo hacia el este del Mediterráneo. Pero cuando uno ve el modelo del insecto era muy elaborado, pero el modelo del árbol era muy simple, extraordinariamente simple, y por lo tanto poco realista. Entonces, todavía va a hacer falta bastante más investigación. Yo lo que creo que no se percibe, como la investigación agraria fue defenestrada décadas pasadas, salvo algunos países, Francia fue una excepción, pero en general incluso Estados Unidos recortó la inversión en investigación agraria. No se ve la urgencia de que va a haber que invertir más para afrontar estos nuevos desafíos, porque también, como se ven a largo plazo, y no es trendy, no es la moda. La moda es decir que el hombre ha alterado el ecosistema y el envejecimiento del planeta. Respecto a lo último que estabas comentando, el problema del suelo, en tu opinión, ¿cuáles serían las medidas más importantes y los campos de acción más importantes? Sí, el principal factor que determina la pérdida del suelo es el laboreo, tillage. El laboreo se viene practicando desde hace muchos siglos. Lo que ha cambiado es cómo se realiza. Entonces, la entrada de la mecanización para labrar en los últimos 60, 70 años es el factor clave. El excesivo laboreo y el dejar el suelo desnudo en la época de lluvias son los responsables de estos problemas. En muchos países se reconoció hace ya décadas este problema y se introdujeron sistemas que ahora se llaman de agricultura de conservación, que consisten en dejar los residuos del cultivo anterior y no labrar o tener un mínimo laboreo. Eso protege el suelo porque los residuos lo hacen y tiene otras ventajas positivas, como aumentar a largo plazo la materia orgánica, aunque en nuestros climas eso es más difícil. Pero estos sistemas tampoco son recetas universales que puedan utilizarse. Por ejemplo, así como en el suroeste de Brasil, Argentina, sobre todo Brasil, la adopción de estos sistemas sería general, más del 90%
de la agricultura de estos estados del sur de Brasil está en la agricultura de conservación. En Europa la agricultura de conservación solo representa el 3% de la agricultura. La erosión no es un problema de la Europa central ni del norte de Europa, es un problema del sur de Europa. Y es un problema enorme en África y en algunas partes de Asia, en las zonas montañosas, del centro de Asia, algunas zonas de la Unión Soviética, bueno, de la pasada Unión Soviética. Y tanto en el norte de América como en el sur de América llevan una ventaja en poner en marcha nuevos métodos de cultivo que se llaman Conservation Agriculture. ¿Por qué no estamos haciendo más? Esos sistemas han tardado décadas en introducirse, porque hay que adaptarlos a los distintos suelos y a los distintos cultivos y a la distinta maquinaria. No es un cambio rápido, es un cambio que requiere al menos una década para demostrar que es válido y que no tiene impacto negativo. Y nosotros estamos haciendo muy poco en esa dirección. Hay poco esfuerzo. Hay esfuerzo, pero es muy poco, comparado con la magnitud del problema. Sí. Puede ser ¿Usted cree que tiene relación con eso el hecho de que para la gestión de plagas estemos dando recomendaciones diferentes que para la conservación del suelo? Por ejemplo, estamos hablando siempre de retirar los restos del campo y aquí ya decimos lo contrario, etc. Claro, ese es uno de los problemas. Un sistema como el cambio de laboreo no puede adoptarse por el agricultor si no está integrado en su sistema de producción. Y el sistema de producción implica que no puede tener pérdidas en la producción por plagas. Entonces hay que ver cuál es el método. Puede que sea necesario en muchos sistemas no adoptar. El problema de la agricultura de conservación, como la organic farming, es que se convierte en una religión. Y entonces, si no se hace como dice el libro, no es. Pues mire usted, hay que hacer un libro para Pepito, otro para Fulanito y otro para Menganito. Hay que hacer. How would you translate that? I said, you have to do a book for every farmer. You cannot go by the book, because every farmer is going to need a different book. Y entonces, eso solo se puede hacer con experimentación y extensión. Tenemos un servicio de plagas, pero no tenemos un servicio de conservación de suelos. Los americanos lo tienen desde el año 30, cuando vieron lo que podía pasar. Y entonces, el medio oeste americano, todos tienen un sistema específico de agricultura de conservación. Algunos tienen que labrar. Hay suelos que los hay que labrar. Hay suelos donde habrá que retirar o enterrar el rasojo para controlar las plagas, pero a lo mejor se puede hacer cada 10 años o cada 5 años. ¿Alguien ha experimentado eso? No, el agricultor no va a experimentar. El agricultor va a seguir haciendo lo que necesita, que es seguir produciendo igual o más. Entonces no tenemos, no hay suficiente experimentación a nivel local para introducir estos sistemas, porque además requieren una evaluación por lo menos de 6 o 8 años, para ver qué pasa cuando el año es húmedo, cuando el año es seco. Thank you very much for your precious considerations. One question about the soil erosion and saving the water in the soil. What is your opinion about the cover crop methods? Yeah, I'll say it in Spanish after. Where the climate permits, that is, where there is sufficient rainfall to sustain the main crop, cover crops are always a positive result. I mean, always a positive balance. You know, you have to spend money and you have to get the benefits. The benefits always overcome the costs if there is sufficient water from the rainfall.
to give, to be able to have your main crop not affected, because cover crops use water. Now, one system we are experimenting with, and some farmers are using in Andalusia, is in the olive production that you saw with the erosion, is to put strips of cover crops that are narrow and that are species that will ripen very quickly in the spring and will not compete with the olive. That probably is a good solution to balance the need. But if you have sufficient water, I think cover crop is a positive from the standpoint of protecting the soil, preventing erosion, and in the long term increasing the organic matter and the water holding capacity of the soil. That in the very long term, but it's always possible. Las cubiertas vegetales son siempre positivas. Esto es porque no tienen las cosas. Ya ustedes lo dirían mejor. Pero las cubiertas vegetales son siempre positivas siempre que no compitan por agua limitada con el cultivo fundamental. Any other questions? Bueno, pues muchas gracias, señora. Yo creo que nos ha dado motivos para pensar a todos. Y creo que ahora tenemos previsto el desayuno. Vamos a tomar un café. Creo que no vendrá mal porque he visto alguna carita.